¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 6 de la estación temática Gestión de Empresas de la Economía Social dentro del Circuito de Fortalecimiento Cooperativo NODES 2025. El día de hoy para esta sesión colaboraron dos grandes profesionales de diferentes nodos de la Red Nacional de NODES. Una de ellas es la doctora Cibel Rodríguez Serrano. Ella es doctora en educación y maestra en administración por la Universidad de Ixtlahuaca. Desde marzo de 2023 labora en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán como docente de asignatura. Además, es colaboradora del Programa Nacional de Formación e Innovación para atender a la primera infancia desde la Universidad Pública, liderado por la Universidad de Tlaxcala. Ha participado en convocatorias como ENEI, FESEIM, Rally Latinoamericano, Innovatec, Expo Ciencias en etapas locales y regionales. Bienvenida, doctora. Hola, hola, un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta sesión. Muchas gracias por la presentación. Gracias a usted, doctora, por participar en esta sesión. También el día de hoy nos acompaña la maestra Roxana Guerrero Papaki. Ella es licenciada en diseño gráfico con especialidad en diseño digital y cuenta con maestría en administración. Actualmente está cursando el doctorado en ciencias de la gestión estratégica en el Colegio Interdisciplinario de Especialización. Es profesora de tiempo completo del programa educativo de la licenciatura en gestión de negocios y proyectos, gestión del capital humano en la Universidad Tecnológica de Tecamachalco desde hace 22 años. Es perfil deseable por PRODEP y es miembro del Nodo Economía Social y Solidaria. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Buen día a todos. Pues bien, un placer para nosotras estar compartiendo el tema de diagnóstico organizacional de la cooperativa con todos ustedes. A continuación veremos cuál es el contenido de la sesión. Vamos a hablar de lo que es el diagnóstico organizacional en la cooperativa, cuáles son los beneficios del diagnóstico organizacional. Vamos a ver los pasos para realizar un diagnóstico organizacional. Realizaremos una dinámica y finalmente veremos dos casos de estudios donde se han realizado diagnósticos organizacionales. Y para entrar de lleno al tema, quisiera preguntar esto. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas cooperativas prosperan durante décadas mientras que otras cierran en pocos años? Quisiera que me contestaran a través del chat. Y si es así, ¿cuál creen que sea la diferencia entre una y otra? Porque unas tienen éxito y otras no. Doctora Sibel, si gusta le apoyo ir leyendo. Por ejemplo, David Zamora nos dice que es por la falta de un plan de negocios. Jorge Miranda nos comenta que es por la incapacidad de llevar a cabo acciones objetivas que los lleven a triunfar. Itzel nos comenta que es porque no tienen objetivos claros. Miguel Ángel dice, no comparten intereses comunes. Jorge Miranda y dice, y algunas porque no se ponen de acuerdo. Bernardino dice, la confianza entre las personas es una gran problemática. Ricardo, se unieron sin conocer qué es una cooperativa, ¿no? Qué interesante. María de la Luz dice, algunos no tienen sentido de cooperativismo. Falta de capacitación previa a la formación de la cooperativa, nos dice David. Julieta, no se sustentan en valores y principios, falta de compromiso de los miembros, nos dice Juan. Víctor, falta de compromiso y objetivos comunes. Jesús, por falta de un plan de negocio y plan de visión. Vladimir, ¿tienen un objetivo claro? Y sería por falta de capacitación constante al interior, nos dice Norma. Iván, no están bien estructuradas y falta de comunicación. Ricardo, aplicar correctamente los valores es primordial, entre otros. Adelante, Mu- doctora. Muchísimas gracias, muy interesantes los comentarios, sin duda.
Ahora les voy a compartir en la siguiente diapositiva. Permítame. Ok. Tenemos aquí un termómetro de la salud de una cooperativa. En la imagen podemos percibir tres colores, ¿no? En color verde es donde la cooperativa es saludable. En amarillo, el color amarillo representa que la cooperativa está en riesgo. Y finalmente el color rojo nos dice que tiene una situación crítica, que está enferma. Quisiera que trajeran a la mente alguna cooperativa que ustedes conozcan y que me digan cómo perciben el estado actual de esa cooperativa con base a este termómetro que tenemos aquí. Pueden escribir algún color y mencionarme el por qué. Nuevamente, maestra Rox, si me apoya también leyendo algunos comentarios, se lo agradecería muchísimo. Sí, claro que sí. Pues esperamos sus comentarios. Dice, yo conozco varias cooperativas que se encuentran enfermas porque no tienen actividad, nos dice Jorge Miranda. Muchas gracias. ¿Qué color, de acuerdo a este termómetro, ustedes le darían a esa cooperativa? ¿Rojo, enferma, amarillo, en riesgo o verde, saludable? En riesgo, nos dice Miguel Ángel, enferma, ¿no? Estamos haciendo una analogía como si fuera la salud de uno, ¿no? Y entonces, este, de acuerdo a este termómetro de salud, ¿no? ¿Cómo valoraríamos? Dice Jorge Miranda, sin embargo, tengo otras cooperativas que trabajan y que se encuentran sanas. Fue porque tuvieron un Ujú. poco de apoyo económico y derivado Claro. de un fomento. Julia nos dice que enferma, robo. Esas son algunas, doctora. Muchas gracias, maestra Rox. Efectivamente, aquí tenemos algunos síntomas, ¿verdad?, que se han presentado. Y como decía la maestra Rox, vamos a ver esto como una analogía en medicina, ¿no? Hoy quiero que pensemos en una cooperativa como si fuera una persona, porque al igual que los seres humanos, las cooperativas también enferman y presentan ciertos síntomas que requieren algún diagnóstico para mejorarlas, ¿no? En medicina, cuando una persona no se siente bien, existe esa problemática, ¿no? Que es a través del dolor, a través de algún malestar en el cuerpo que nosotros tenemos, ¿no? Acudimos al médico y el médico, utiliza algunas herramientas para poder definir claramente cuál es ese diagnóstico. ¿Cuáles herramientas? A lo mejor algunas radiografías, algunos estudios, análisis de laboratorio, etcétera, ¿no? Con la finalidad de que pueda darnos un diagnóstico y emitir una receta con un tratamiento que pueda mejorar la salud. Lo mismo pasa en una cooperativa, ¿no? Presenta síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues puede ser baja productividad, problemas de comunicación, falta de liderazgo, etcétera. Existe una problemática ya en la cooperativa. Eh, lo interesante de hacer un buen diagnóstico es conocer cuáles son las causas que provienen o que están generando ese malestar. Ujú. Para ello es importantísimo que seamos muy honestos, ¿verdad? También como lo hacemos en la parte médica, al ir al médico, pues tenemos que ser lo más sinceros posibles para poder tener un resultado eficiente y poder tener mejoras lo más pronto posible. Lo mismo pasa en las cooperativas, ¿no? Existe una problemática, sin embargo, ¿cuáles serían las herramientas que utiliza este diagnóstico para ser efectivo? Ah, pues pueden ser un análisis FODA, que es una herramienta que nos permite tener un análisis interno y un análisis externo de la cooperativa con la finalidad de identificar áreas de mejora u oportunidades que puedan subsanar esas debilidades que existen, ¿no? Otras pueden ser encuestas, cuestionarios, que nos arrojen información valiosa para poder llegar a la raíz de la situación, ¿no? Con esto, lo que pretendemos es tener un resultado eficiente
dentro de esa problemática, ¿no? Ahora bien, vamos a ver lo que es el diagnóstico organizacional en una cooperativa. El diagnóstico organizacional no es más que una herramienta estratégica que facilita el análisis interno, considerando esos aspectos, identificar las fortalezas, las debilidades y también considerar las oportunidades y los riesgos que se encuentran en un análisis externo, ya fuera de la cooperativa. Este proceso es clave para asegurar la viabilidad, la eficiencia y la cohesión, apoyándose en los valores que manejan las cooperativas, ¿no? Como la solidaridad, la democracia, la unión, el trabajo en equipo, etcétera. Pues bien, vamos a hablar en esta diapositiva sobre la toma de decisiones, ¿verdad? Consideremos que en el contexto de una cooperativa, en el proceso de decisión es participativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente una persona es la que toma de decisiones o un grupo directivo es el que toma de decisiones, ¿no? Aquí todos los socios tienen participación y voto, ¿no? Y también aquí se combinan los objetivos que van encaminados no solamente a obtener la rentabilidad económica, sino también buscan ese equilibrio y el beneficio del bienestar en la comunidad. Ok, me gustaría compartirles este organigrama que nos muestra finalmente cómo está estructurada una financiera de ahorro y de crédito. Vemos que en la parte de arriba aparece la asamblea de asociados, que es la máxima autoridad para la toma de decisiones importantes dentro de la cooperativa, ¿no? Y en este caso, se muestran las áreas de esta asamblea. Dependen 4 áreas de trabajo, en la cual cada una depende de diversos roles y funciones con la finalidad de mantener una comunicación interna lo más fluida posible para poder alcanzar los planes u objetivos estratégicos que se marca dentro de la misma, ¿no? Tenemos la instancia de administración, que es la encargada de la gestión y administración operativa del día a día, la instancia de ahorro y crédito que maneja las cuentas de ahorro, las políticas de crédito. Tenemos la instancia de control y evaluación, que es la que vigila que todos los procesos que se lleven a cabo sean de manera transparente, ¿no? También tenemos una instancia de educación, que es aquella que permite involucrar a todos los socios en temas de sociales o financieros. Dentro del área de la instancia de administración dependen dos áreas, las secretarías ejecutivas y los comités de trabajo, ¿no? De esta manera se muestra, les digo, de manera clara, cómo está integrada esa cooperativa para poder llegar a tener los resultados que se desean, ¿no? Definiendo los roles que tiene cada uno para evitar duplicidad de actividades. Y esto les digo, mejora muchísimo la comunicación porque los planes ya van enfocados a alcanzarlos. En esta diapositiva vemos que el diagnóstico organizacional no solo ofrece una situación actual, sino que también nos permite identificar cuál es el plan de acción que podemos tener para poder subsanar esas situaciones que se están presentando dentro de la necesidad que existe dentro de la cooperativa, ¿no? Por tanto, facilita evaluar la estructura organizativa. ¿Qué quiere decir esto? Que con la información que nos vaya a arrojar ese diagnóstico podemos identificar las áreas de mejora en los procesos o también en algunos aspectos administrativos u operativos. Nos permite también analizar la comunicación interna y la dinámica entre los socios, es decir,
medir cómo es la comunicación y cómo es la relación que existe entre los socios, ¿no? Si existe confianza, si existe una adecuada comunicación, etcétera. También nos permite fortalecer la cultura cooperativa, es decir, promover los valores de la cooperativa para tener ese sentido de pertenencia, ¿no? También nos permite identificar áreas de innovación y desarrollo, es decir, pues poder ver, visualizar cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos para ir mejorando. En esta otra diapositiva tenemos los beneficios del diagnóstico organizacional en una cooperativa. Cabe mencionar que está representada a través de engranajes que representan que uno va impulsando a otra. Dentro de ellos tenemos la identificación de las fortalezas y las debilidades, ¿no? A través de ese análisis tenemos de manera palpable, de manera objetiva la información para tomar decisiones, ¿no? Ahí nos están diciendo cuáles son las actividades que estamos haciendo de manera adecuada y también las fallas que tenemos. También otro de los beneficios es mejor toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que con base a la información podemos tener una toma de decisiones más acertada que nos ayude a intervenir de manera más rápida a la situación que se esté presentando. Otro de los beneficios es el fortalecimiento de la cohesión interna, es decir, todas las actividades que se lleven a cabo dentro de la cooperativa para unir al equipo de trabajo, para sentirse en confianza, para tomar el liderazgo y poder llegar a los objetivos que se desean. Otro beneficio es el impulso a la innovación. Esto nos permite identificar cuáles son las mejoras que podemos tener dentro de los procesos, dentro de el poder ofrecer tal vez otro tipo de productos, etcétera. Otro de los beneficios nos dice que es la optimización de recursos. Pues aquí es hacer lo más que se pueda con lo que se tenga, ¿no? Y estoy hablando no nada más de materiales, sino que también de personas, de infraestructura, hablamos también del tiempo. Otro de los beneficios es mejora de la comunicación interna, claro, en un ambiente ya más agradable, como bien lo mencionaban, a veces no existe la confianza para poder externar cuáles son las fallas que tenemos y esto pues también es una situación que va demorando la solución de problemas, ¿no? Y finalmente, la reducción de riesgos. Bien, pues ya con base a toda esta información, este, digamos, sustento teórico que nos hablaba la doctora Sibel respecto a lo que es el diagnóstico organizacional en la cooperativa, sus beneficios, el impacto. A mí me gustaría platicarles sobre la metodología, es decir, el paso a paso para poder realizar un diagnóstico organizacional en una cooperativa. Cabe resaltar que esta metodología fue tomada, ¿no? Digamos, de varios autores. Sin embargo, uno de los autores que sentó las bases para esto se llama Richard Bethart. Más adelante, ya casi al final, les vamos a presentar también algunos otros autores con base al método para un diagnóstico organizacional. Con base en esta diapositiva, ustedes pueden ver que consta de 6 pasos. El primero de ellos es la preparación y planificación. Segundo, la recolección de información. El tercero, el análisis de los hallazgos. El cuarto, la interpretación colaborativa. El quinto, elaboración de propuestas. El sexto, seguimiento y evaluación. La siguiente, doctora, por favor. Bien, pues
Vamos a ir viendo paso a paso qué conlleva cada uno de ellos. Como sabemos, cualquier buen administrador, y para poder hacer de forma correcta un diagnóstico organizacional, lo que no deberíamos de hacer sería improvisar. Lo que sí es preparar y planificar para llevar un orden de todo lo que tenemos que hacer. Tener en claro, como dice aquí, primero, el objetivo del diagnóstico. La pregunta sería, ¿qué se desea conocer o mejorar? También es muy importante y con base en lo que incluso ahorita estaba leyendo los mensajes, es definir las responsabilidades. ¿Cuál es el equipo y quiénes conllevan y cuáles serían las funciones? Puede incluir socios, personal técnico o bien consultores externos, en caso de que al interior de la cooperativa no haya algún experto o conocedor para poder aplicar correctamente un diagnóstico organizacional. También es muy importante acordar la metodología, sea un método cuantitativo o cualitativo, aunque generalmente se recomienda que sea mixto. Y entre otros métodos conlleva, por ejemplo, entrevistas, cuestionarios, el método de observación directa, revisión documental, entre otros. El siguiente paso es la recolección de información. La siguiente, doctora, por favor. Muchas gracias. Bueno, ya que definimos qué vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, quiénes lo van a hacer y cómo, que sería la metodología, pasamos a la recolección de información. Aquí se recomienda analizar documentos internos, ya que, como bien decía la doctora, este análisis, que hacíamos esta analogía con la salud de una persona, es importante definir de forma interna, pero ojo, también de forma externa, es decir, el contexto de la cooperativa. Para ello también, de forma interna, podemos aplicar encuestas o entrevistas dirigidas a los socios, a los empleados y al consejo directivo. También sería recomendable observar los procesos claves, reuniones, toma de decisiones, distribución de tareas. Algo que también comentaba la doctora es definir el área. Sabemos que un diagnóstico organizacional implica toda la cooperativa, pero posiblemente esa enfermedad, eso que no está funcionando, digamos, se vea mucho más visible en un área en particular. Entonces, sería recomendable poner un poco más de atención en esa área en particular, sin dejar de atender, por supuesto, las demás. La siguiente, doctora, por favor. La tercera, aquí estaba viendo justamente esta pregunta acerca de los hallazgos. Estos hallazgos, una vez que recopilé información que tendría que asegurar que es información confiable, hablaba la doctora de esa honestidad en las respuestas que nos pide un doctor, por ejemplo. Entonces también sería al momento de diseñar esos instrumentos, cada uno de ellos, como sabemos, conlleva a su vez un método, ¿no? Entonces hay que atender de forma pues muy importante el diseño de esos instrumentos para que esa información sea pues de forma que sea confiable. Acá también nos sugieren identificar patrones y por supuesto las áreas fuertes, esas fortalezas o esas oportunidades en caso de ser un factor externo, pero también las áreas vulnerables o las áreas débiles. Evaluar factores como por ejemplo el liderazgo, la participación, la eficiencia operativa, la comunicación, el impacto social, la gestión financiera.
todo lo que conlleva con base justo a lo que presentaba la doctora de esta estructura organizacional. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está enferma esta cooperativa? ¿Qué le duele? Y bueno, más adelantito haremos una dinámica siguiendo esta analogía. El cuarto paso es la interpretación colaborativa. Una vez que ya tenemos los hallazgos y documentados, con base en el análisis, posiblemente o seguramente tendremos que apoyarnos de otras técnicas, de otras áreas, como por ejemplo la estadística incluso, ¿no? Y bueno, la interpretación colaborativa es ya compartir los resultados con todos los miembros. Y esto nos va a ayudar a abrir y facilitar espacios de reflexión conjunta para poder validar hallazgos. Es decir, aquí está la información, pero presentarla a todos los miembros para poder obtener esa retroalimentación, validar. La siguiente, doctora, por favor. El siguiente paso es la elaboración de propuestas. Aquí ya entramos a este plan de acción, a ese diseño de estrategias que nos van a ayudar, como en el caso de la salud de una persona, la receta que comentaba la doctora Sibel, es decir, el remedio, la medicina para poder solventar e irnos a la causa, al origen del problema. Es importante definir metas claras, definir los responsables y que sean plazos realistas. También, seguramente, bueno, no saldrá quizás una o dos, varias estrategias. Y también sería recomendable priorizar esas acciones según el impacto y la facilidad de implementación. Aquí podríamos apoyarnos de una matriz justamente de priorización. Todas se van a llevar a cabo, pero ¿cuál es primero, cuál después? La siguiente, doctora. Y el último paso, también en la parte administrativa sabemos que hay que ejecutar esas acciones, pero al mismo tiempo es importantísimo darles seguimiento y evaluar esas acciones, establecer mecanismos para revisar avances. En este caso, nos podríamos apoyar de algunas herramientas, por ejemplo, primeramente definir indicadores, ¿no? Quizás hacer auditorías, revisar esas encuestas. Y bueno, sabemos que hay a lo mejor desde un checklist, una lista de verificación para ir verificando cómo van siendo ejecutadas estas acciones con base a lo planeado. Es decir, nos regresamos un poquito y vamos verificando. En caso, por supuesto, de que salga todo como se había planeado, adelante, palomita. Pero en caso de que no esté sucediendo lo que nosotros estábamos esperando, es válido, y aquí es esa flexibilidad para ajustar las estrategias según el aprendizaje en el camino. Aquí les dejamos un tip que es involucrar a todos los actores relevantes. No solo fortalece el diagnóstico, sino refuerza el sentido de pertenencia y la cultura democrática de la cooperativa. Muchas gracias, Jorge, por la matriz. Muchas gracias. La matriz de prioridades, exactamente. Muchas gracias. Y bueno, pues esperemos que hasta ahorita esté siendo claro. Nos decía la maestra Karina y también la compañera Guadalupe, que nos está apoyando, es que al final daremos lectura, iremos tratando de ir resolviendo sus preguntas, sus dudas, pero ¿qué les parece si al final también lo podríamos comentar? Y bueno, les decía, vamos a entrar en una dinámica que nos gustaría mucho contar con su participación para hacer esto más interactivo. Y vamos a estar en el supuesto de que somos médicos voluntarios para el diagnóstico organizacional de una cooperativa. El objetivo es diagnosticar la enfermedad y dar la receta efectiva para mejorar la salud de una cooperativa con el fin de asegurar su viabilidad, eficiencia y cohesión.
Vamos a ir platicándoles cómo lo vamos a ir haciendo. El primer paso sería, traigan a su mente una cooperativa que conozcan, de la que hayan escuchado o incluso de la que sean parte. Como doctores, vamos a realizar ese diagnóstico, un análisis interno profundo, es decir, un buen doctor no se queda solamente con observarte, sino va a ir más allá a través de un análisis. Decía la doctora Sibel, a lo mejor unas pruebas de laboratorio, en fin. Entonces vamos a hacer ese análisis interno de la cooperativa para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos. Y como todo doctor, ven que llegamos al consultorio y nos dice, a ver, ¿cuál es su nombre? En este caso el nombre es el nombre de la cooperativa. ¿Cuál es el nombre? Yo les invito a que a lo mejor ahí en una hoja puedan ir escribiendo, respondiendo estas preguntas de manera muy concisa, muy breve. Exacto, muy bien. Después la siguiente pregunta sería, ¿qué le duele a mi cooperativa, a la cooperativa? ¿Le duele todo? ¿Le duele solamente una parte, un área en especial o en particular? ¿Desde cuándo le duele? ¿Hace días? ¿Hace quizás semanas, meses, años? La siguiente pregunta, ¿qué hábitos de salud pone en práctica en su día a día? Entonces también el doctor nos pregunta, bueno, ¿cuál es tu dieta? ¿Haces ejercicio o no? ¿Qué problemas recientes? Sería la siguiente pregunta y última. ¿Qué problemas recientes ha tenido relacionados con su salud o malestar actual? ¿Sí? ¿Qué síntomas? Y una vez que respondamos esas preguntas, aquí ya como buen doctor, pues tendríamos que recomendar una receta, esa medicina que sería la estrategia efectiva para mejorar la salud contra la enfermedad identificada. Obviamente, bueno, sabemos que es una dinámica y que esto pues no se hace en minutos, ¿no? Esto es solamente un ejercicio para irnos adentrando a este tema del diagnóstico organizacional en una cooperativa. Damos 2 minutitos. Sí, claro, Jorge. Estamos ahorita haciendo esta dinámica, haciendo esta analogía, como decíamos, viendo a la cooperativa, la salud de una cooperativa con la salud de una persona, para entender un poquito algo familiar para nosotros. Sabemos, y bueno, ya anteriormente vimos el método. Hay un método, pero bueno, aquí es solamente una dinámica. Como tip, se le recuerda que hay que tomar en cuenta los valores de una cooperativa, de cualquier cooperativa, que son la cooperación, la solidaridad y la democracia. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Claro. Sí, en esa analogía, viéndola en la salud, justamente un malestar podría ser esas dolencias económicas que nos comparte el compañero Jorge, dolencias administrativas. A lo mejor está más enfocada en las personas, a lo mejor es más cuestiones de tipo financiero. Hablábamos hace ratito justamente de los valores. ¿Qué le duele a esa cooperativa? Y sobre todo, aquí como médicos voluntarios, que es este ejemplo de dinámica, ¿qué receta le vamos a dar? Acá nos comparte David, dice, el estándar de competencia ECO 249 proporciona servicios de consultora general, puede servirles como apoyo
cómo ayudar a la empresa cooperativa. Muchas gracias, David. Y bueno, pues, ¿qué les parece si sería muy interesante escuchar la voz de algunos de ustedes que nos comparta de manera breve este ejercicio? ¿Alguien se anima? A ver, Ricardo, me parece que levantó la mano. ¿Podría abrir su micrófono, compañero? Muchas gracias. Lo escuchamos. Puede ser breve. Tiempo. Yo escogí la cooperativa pesquera, se llama Ribereña de Donquí. Sí existe, es real. Está en Abuelato. Sí. ¿Qué le duele? La falta de recursos marinos. Se ha vendido a la baja la producción en el medio natural. Y la falta de apoyos a la producción pesquera. Se han retirado los apoyos desde hace más de 6 años. Bueno, para no nombrarlos, quiero decirles que se les retiró todos los recursos para el apoyo a la productividad. Quiere decir apoyos a motores, apoyos a inspección y vigilancia, apoyos a la promoción del consumo, apoyos a la investigación, bueno, entre otros. ¿Qué problema reciente? La incursión de personal ajeno a la actividad pesquera que amedrenta y extorsiona a los pescadores. Vamos, para la cuestión de la actividad, incrementar los programas de recuperación con participación de los gobiernos federal, estatal y municipal. Gestión de los 3 niveles de gobierno, de productividad, que regresen los apoyos a la productividad y programas principalmente de las 3 herramientas que se especifican en la ley de pesca, que es los planes de manejo, los planes de ordenamiento pesquero y los programas de acceso a los recursos pesqueros a través de las concesiones y permisos. Y son las leyes, por ejemplo, la ley de cooperativas pesqueras establece en el artículo 94 un programa de apoyo a cooperativas financieras, cual hay que ponerlo en marcha, y los apoyos a las cooperativas de parte del gobierno federal, del gobierno federal y municipal, donde incidan en la actividad pesquera. Todo esto, pues, creo que pudiera servir de rescate a la situación de la actividad pesquera, que por sí misma ha venido incrementando la productividad sin apoyos de nadie, por el solo hecho. Y si me regreso a lo que decían de enfermedad, bueno, pues no hay enfermedad que no tenga causa, si la causa es el olvido. Gracias. Muchas gracias, compañero Ricardo. Qué interesante. Y ojalá y este ejercicio, obviamente sabemos que a su medida, haya ayudado un poquito quizás a reflexionar, ¿no? Sobre todo. Le agradecemos mucho, muy interesante su ejemplo, su participación. ¿Alguien más le gustaría participar? Creo que por ahí, Jorge, compañero Jorge, exacto, Jorge. Compañero Jorge, Sí, nada más que yo tengo un problema, adelante. yo como doctor hago otro diagnóstico, no hay problema. Ah, ok, Es decir, no adelante. voy a seguir esto porque esto me da una visión Sí, diferente. claro, Entonces, ajá, para saber sí. cuál es la dolencia interior de mi cooperativa, lo primero que tengo que saber es qué es en base lo que tiene y lo que no tiene mi cooperativa. Ok, si ustedes se ponen a leer los propios estatutos de la cooperativa, verán que hay cargos en la propia cooperativa. Lo que no está mencionado en la Ley General de Sociedades Cooperativas es la organización interna de la cooperativa, es decir, hay un bemol enorme en la ley. Las cooperativas, no sé, ahí está el principio de la enfermedad, ¿no? Hablando de las enfermedades. Entonces vamos a organizar, si sí ya tenemos de inicio una falta de previsión en cuanto a la organización interna de la propia cooperativa,
en las funciones de cada persona y no en los cargos de cada persona, entonces lo que tendríamos que hacer es buscar el remedio de esto, generando un manual interno de administración para que cada quien sepa lo que tiene que hacer dentro de la cooperativa. Esa es la... Solventamos ahí una falta de la propia ley y entonces la subsanamos. Ya estamos arreglando la enfermedad de la propia cooperativa. Luego la otra es, por supuesto, saber que nos duele. Nos duele la organización. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Haciendo diagramas de Gantt. Eso es maravilloso para las propias cooperativas porque funciona. ¿Quién es el responsable de hacer algo? ¿Cómo lo hace? ¿En cuánto tiempo lo hace? ¿Cuáles son las metas? ¿Y cuáles son los objetivos de trabajo de cada quien? Se pueden seguir por niveles de jerarquización de responsabilidades, que también esa es otra ficha, otra técnica que se puede utilizar, ¿no? Luego, la otra es, me duele la falta de comunicación. Lo que tengo que hacer dentro de mi cooperativa es comunicarme. Para eso se hacen las reuniones en Scrum, en las mañanas o a una hora del día, en la que brevemente se lleva a cabo una reunión y luego se hace la lluvia de ideas para poder llevar a soluciones de problemas. Entonces, con eso tenemos una dinámica de la propia cooperativa que es la interrelación de los propios socios cooperativistas y se llevan objetivos para trabajar. Luego otra de las dolencias, bien la dijo el compañero, es la falta de apoyos en casi todos los estados de la República, menos en uno, de fomento cooperativo para que la propia cooperativa pueda conseguir, pueda continuar trabajando porque hay pocas oportunidades de mercado, ya que una de las dolencias de las propias cooperativas es que los capitalistas consideran que somos una competencia de ellos, ¿no? Ahí lo vimos con Fox. A Fox se le dio la orden de que las cooperativas de producción fuesen consideradas como microempresas. ¿Cómo lo demuestro? Con otra dolencia de la cooperativa, ¿no? Tenemos a las cooperativas enfermísimas. Entonces, pobrecitas, pero ahí les va. La cooperativa de producción es considerada una microempresa porque tiene muchas cargas fiscales que son equiparables a las microempresas cuando no perseguimos un fin lucrativo. Bueno, luego la siguiente entonces es los remedios a estas enfermedades, ya los podríamos ir generando a partir de este modelo inicial de organización. Luego ya tendríamos que ver el análisis FODA, qué es lo que tenemos de fortalezas, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Entonces, los internos y los internos, ¿no? Que eso también nos llevará otro rato a platicar del análisis FODA. Pero básicamente y breve, estas son las dolencias iniciales o particulares de una cooperativa y la forma de subsanarlas. Bueno, ya tendríamos que la propia organización crear un manual, crear los diagramas de Gantt, crear una organización de la propia cooperativa. La comunicación es bien importante porque somos solidarios y entonces de esta forma ya podemos empezar a trabajar dándole una cura parcial y temporal, por supuesto, a la propia cooperativa. Gracias. Muchas gracias, compañero Jorge Miranda. Muy interesante y en efecto, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Es muchas dolencias y dependiendo de la dolencia, pues sería la cura. En efecto, sería, como usted bien dice, sentar las bases, ¿no? Para tener en claro y de alguna manera, una vez sentadas las bases a través del manual de organización, todo esto nos pueda ayudar a que desde un inicio se tenga bien claro cuál es el objetivo, hacia dónde vamos, ¿no? Cómo nos vamos a organizar. Y en efecto, hay muchas herramientas administrativas como el diagrama de Gantt que nos puede ayudar también a clarificar, ¿no? Y tener en claro personas, tiempos, acciones, las metas, dar seguimiento. Muchísimas gracias, muy interesante. Bien, pues, ¿qué les parece si continuamos? Si más adelantito tenemos tiempo, nos gustaría mucho ver también su intervención o bien a través del chat. Muchas gracias. La siguiente, Gracias, muy interesante la doctora, por favor. participación de cada uno de ellos. Bien, Bueno, pues, ¿qué les parece si vemos el caso? Es un caso imaginario de una cooperativa, pero ya aplicando el método de diagnóstico organizacional. Entonces, vamos a imaginar un ejemplo práctico de cómo podría desarrollarse un diagnóstico organizacional. El caso es una cooperativa agrícola dedicada al cultivo de café orgánico
llamada Café Solidario. La ubicación, Chiapas. Sabemos que ahí es el producto, uno de los principales productos, el café. La cantidad de socios productores son 40 y el objetivo de este diagnóstico es mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la participación de los socios. Siguiendo de alguna manera la metodología, una vez que ya tenemos claro, identificado quién, dónde, la cantidad de socios y el objetivo. La siguiente, doctora, por favor. Bien, vamos a ir identificando las áreas a evaluarse. Una es la gestión administrativa. Se revisan procesos contables, control de inventarios y manejo financiero. En la producción agrícola se observa el uso de tecnología, técnicas de cultivo, calidad de grano y cronogramas de cosecha. Participación y gobernanza. Se analiza la frecuencia de las asambleas, los niveles de participación y la transparencia en la toma de decisiones. En el área de comercialización se evalúan canales de venta, precios obtenidos, branding y alianzas con compradores. En el área de capacitación y asistencia técnica, se investiga si los socios reciben formación continua y apoyo técnico. La siguiente, doctor. Y bien, una vez que, bueno, en el supuesto de que ya se aplicaron las diferentes fuentes de información para obtenerla, para obtener los datos, tanto quizás de forma cuantitativa y cualitativa, de manera interna y externa, tenemos este cuadro que nos refleja qué se encontró a través de este diagnóstico organizacional, dependiendo el área y sus fortalezas y debilidades. Por ejemplo, en el área de producción, una de las fortalezas sería el grano de alta calidad. Sin embargo, como debilidad, también se identificó el uso limitado de tecnología. En la parte de administración, un registro contable básico que es funcional. Sin embargo, falta de un análisis financiero. Por último, por ejemplo, en la capacitación, el interés de los socios. Sin embargo, hay pocos talleres al año. Entonces, esto podríamos utilizar aquí ya la herramienta de el análisis FODA. Aquí solamente se presentan los factores internos, faltaría los factores externos, que mi compañera en el siguiente caso lo va a presentar. La siguiente, doctora, por favor. Y bueno, el siguiente paso sería, con base en los hallazgos, hacer las propuestas de mejora. Aquí, de acuerdo a este ejemplo, sería crear un comité técnico para promover el uso de prácticas agrícolas sostenibles y nueva tecnología. Establecer un programa de formación continua con apoyo de universidades o asociaciones. Si recordamos, una de las debilidades era que no se tenía de manera permanente esta capacitación. La siguiente propuesta de mejora o estrategia sería implementar una plataforma digital sencilla para mejorar la transparencia financiera. En la parte de comercialización sería diseñar campañas de sensibilización sobre la importancia de participar en decisiones colectivas. Explorar nuevos canales de comercialización local como ferias o tiendas comunitarias. Entonces, esto es solamente un caso y lo que nos ofrece es un panorama general, preciso de la situación actual. Es como si fuera una radiografía, una fotografía de la cooperativa, en donde se señalan qué áreas se pueden optimizar y cómo avanzar de forma colectiva. Es una herramienta fundamental para planear mejoras y enfrentar desafíos estratégicos con base en valores cooperativos. Y bueno, esperemos que este caso haya sido de ayuda para tener un poco claro, una manera un poco más clara. Adelante, compañera Sibel. Muchas gracias, maestra Rox.
El siguiente caso de estudio es otro ejemplo práctico donde se llevó a cabo un diagnóstico organizacional. Es el caso número 2 de una cooperativa dedicada a la producción y comercialización de productos agroecológicos, entre ellos hortalizas, frutas, miel, huevos, dentro de un mercado local y regional. Este se ubica en Oaxaca, Estado de México, donde tenemos 25 socios activos y 12 colaboradores administrativos. Pues bien, como es importante ver cuál es el objetivo de este diagnóstico, ver hacia dónde vamos. En este caso de esta cooperativa Tierra Verde es identificar y analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la cooperativa Tierra Verde con el fin de proponer estrategias y acciones que fortalezcan su desarrollo organizacional, económico, social en mediano y largo plazo. Como bien les mencionaba, el análisis FODA nos permite ver cuál es la situación actual de la empresa, pero también establecer acciones que nos permitan llegar a una situación deseada a largo plazo. Dentro de ese análisis interno, cabe mencionar que estos son aspectos que se encuentran dentro de la cooperativa y en ese análisis interno tenemos las fortalezas y las debilidades. Todas las fortalezas representan los recursos internos o las capacidades que dan a la misma una ventaja competitiva, ¿no? Que tienen ese valor agregado en cada una de ellas. Las debilidades son todas aquellas limitaciones que dificultan el crecimiento, el desarrollo de esa cooperativa. En este caso, Tierra Verde posee estas fortalezas: experiencia en producción agroecológica, ¿no? Ya que se ha debido se lleva a cabo de manera tradicional y eso es una gran ventaja. Identidad cultural y valores porque promueve los valores cooperativos, solidaridad, trabajo en equipo, transparencia, etcétera. Existencia legal y estructura formal, compromiso comunitario. Dentro de las debilidades, la falta de habilidad en comercialización. Yo creo que este es un ejercicio muy claro. Vemos la fortaleza número 1 de que tienen experiencia en producción agroecológica, pero también dentro de la habilidad falta potencializar esa comercialización. Tiene un liderazgo centralizado, sistemas internos informales y baja inclusión de jóvenes. Yo que ya que ahorita no les llama tanto la atención el trabajo en el campo. Existe un análisis externo, que estos son factores fuera de la cooperativa, que son las oportunidades, que son todos aquellos factores que pueden ser aprovechados, y también existen las amenazas, que son todos aquellos aspectos que pueden dañar el crecimiento de la organización. Dentro de las oportunidades está el aumento en la demanda de productos agroecológicos, ya que hoy en día pues muchas personas buscan productos que no tengan químicos. Número 2, apoyos institucionales y programas rurales, turismo rural y ético, ya que muchas personas pues buscan experiencias, ¿verdad?, de este tipo al acercarse a lugares turísticos. El acceso a herramientas tecnológicas básicas, ¿no? Hoy en día tenemos muchas herramientas que nos permiten potencializar el crecimiento de esa cooperativa. Dentro de las amenazas tenemos la competencia de productos orgánicos, porque pues muchas empresas también ofrecen sus productos como orgánicos cuando pues desconocemos realmente la procedencia, ¿no? Trámites burocráticos y regulación excesiva, crisis económica y pérdida de poder adquisitivo, migración juvenil. Estos son algunos aspectos dentro del análisis interno y el análisis externo de esta cooperativa. Eh, en la siguiente diapositiva, este es un análisis cruzado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos la oportunidad de equilibrar los aspectos que tenemos dentro del análisis interno con el análisis externo, es decir, todas esas fortalezas y debilidades, subsanarlas con las oportunidades y las amenazas que se encuentran fuera de ella. En la
primer apartado tenemos como objetivo pues aprovechar las fortalezas internas para potenciar las oportunidades del entorno, definir, tener bien claro cuál es el objetivo. Para ello, se utiliza la fortaleza número 1, que me voy a regresar, más la oportunidad número 1, que es aprovechar la experiencia agroecológica para atender la creciente demanda de productos sanos y locales. Como podemos ver aquí, esa fortaleza se une a la oportunidad que tenemos para poder alcanzar este objetivo, ¿no? En el número 2 tenemos las debilidades y oportunidades. En este objetivo, superar las debilidades aprovechando recursos o oportunidades externas. Estamos haciendo mención de la debilidad número 1 y de la oportunidad número 4. El ejemplo sería combatir la falta de habilidades en comercialización utilizando tecnologías digitales accesibles, ¿no? Hacemos uso de las redes sociales, algunas aplicaciones móviles que nos permitan también tener ese crecimiento. Y también pudiéramos aquí considerar la debilidad número 4 con la oportunidad número 3, que es involucrar a los jóvenes mediante propuestas de turismo rural y proyectos innovadores para poder tener esa participación y evitar de cierta manera esa migración, como en algún momento se mencionó dentro de las amenazas. En el siguiente ejemplo tenemos como objetivo utilizar fortalezas para minimizar y neutralizar las amenazas externas, que es únicamente considerar la fortaleza número 2 con la amenaza número 4, cuyo ejemplo sería reforzar valores comunitarios para prevenir la migración y pérdida de identidad juvenil. Y así sucesivamente vemos cómo las fortalezas y las debilidades van contrarrestando, van teniendo un equilibrio con las oportunidades y las amenazas, que estos factores forman parte del análisis externo. Y finalmente, con base a ese análisis, tenemos algunas recomendaciones con la previa justificación donde se consideran ya las oportunidades, debilidades, amenazas. Y dentro de ellas tenemos la implementación de un programa de formación continua en gestión, comercialización y liderazgo. Tenemos también otra recomendación que es capacitar en herramientas digitales para poder potencializar las debilidades que se mencionaron. Por ejemplo, la número 1, que es mejorar la comercialización, ¿no? Utilizando redes sociales, tiendas virtuales, aplicaciones, etcétera. Crear un programa de jóvenes socios con incentivos, formación y rol activo en decisiones. Participar en ferias agroecológicas, plataformas, comercio justo y turismo rural. También dentro de ello tenemos establecer reglamentos, proceso, rotación de cargos para fortalecer la gobernanza interna. Todas estas recomendaciones surgen a través de ese análisis que tenemos considerando los factores internos que surgen dentro de esa cooperativa, pero también los factores externos que surgen como oportunidades o como amenazas de la misma, que de cierta manera limitan el crecimiento. Bien, pues esperemos que con estos casos haya ayudado a poder entender la aplicación de la metodología del diseño organizacional en las cooperativas. Y bueno, ya casi para terminar, nos gustaría compartir esta tabla en donde están los autores y la aportación principal que se ha hecho sobre diagnóstico organizacional y cooperativas. Uno de ellos, por ejemplo, el primero, voy a dar lectura, es Alexander Mauricio Caraballo Pallares. Dice, en su estudio para Confecop Caribe, analiza la gestión administrativa, financiera y comercial de cooperativas, destacando metodologías de diagnóstico aplicables al sector solidario. Y bueno, pues aquí vienen algunos otros, por ejemplo, incluso esta ONG, que es Acción contra el Hambre,
que desarrolló un diagnóstico organizacional con enfoque de género en cooperativas agroalimentarias centroamericanas, destacando la participación de mujeres y el fortalecimiento institucional. Y bueno, seguramente este material será compartido para que ustedes tengan estas referencias de algunos autores y su aportación con respecto a diagnósticos organizacionales en cooperativas. La siguiente, doctora Sibel. Muchas gracias, compañero Jorge, respecto al FODA. ¿Se podría pasar a la siguiente, doctora? Muchas gracias. Y bueno, con base en esta tabla de autores y algunas referencias, sabemos que podemos elegir apoyarnos de alguna o bien también adaptar de acuerdo a nuestras necesidades ese diagnóstico organizacional a cooperativas, ¿no? De diferentes sectores, como bien compartían ahorita con la dinámica. Puede ser del sector agrícola, financiero, educativo, y dependiendo de este enfoque, ya sea cuantitativo o cualitativo. Esa sería nuestra participación y me parece que esa ya es la última diapositiva. Sería interesante, muchas gracias, porque escuchar sus comentarios, si tienen alguna duda y en la medida de nuestras posibilidades poder dar respuesta a ellas. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Con toda Sí, confianza. hay unas manos levantadas de Ricardo Conejo ¿Sí? Mixteco. Ah, ok. Adelante, Ricardo. Hola, buenas tardes. Pues, Buenas la verdad que tardes. excelente presentación. La verdad es que muy clara y como les había comentado, ¿no? En muchos de los casos creo que es mejor la prevención que esperar las enfermedades, ¿no? Pero algo Así que sí es. yo tengo como un comentario bastante, lo que nosotros vemos, nosotros tenemos 13 años ya con la cooperativa. Estamos en una red de Ujú. cooperativas, pero algo que vemos que es parte de muchas cooperativas es que la mayoría de cooperativas o algunas se forman o se formalizan con las 5 personas que nos exige la ley, ¿no? Que marca la ley. Y durante mucho tiempo siguen trabajando de esa forma. En el caso inclusive de muchas cooperativas de producción, es un grave problema todo esto porque es difícil producir, transformar y comercializar al mismo tiempo. Y ahí esos diagnósticos, la falta de tiempo, sobre todo de los compañeros o de la cuestión de la producción, impide muchas veces tener tanta comunicación. Es más interesante, es más importante la producción. Otra de las cuestiones, pues, es la comercialización. Y bueno, todo lo que nos dijo también el compañero Jorge Miranda y todo eso es muy válido, pero al saber todo esto, falta mucha capacitación. Ahorita de 5 años, hace 5 años para acá, hemos visto que hay mucho auge en las cooperativas, mucho interés en las cuestiones educativas y mucho apoyo. Anteriormente no había apoyo para para las cooperativas, había nulo apoyo, ¿no? La mayoría se formaba y nada más era formada, por decir, en escritorio y conforme se iba en la marcha, se iba trabajando. El problema que también nosotros vimos es que muchas de las cooperativas no se formaron con los valores, es decir, nunca formamos cooperativistas, siempre se formó la cooperativa. Y esto es muy importante, ¿no? Porque al decir que se tiene que tener la comunicación, al decir que se tiene que tener democracia y lo que se diga en la asamblea, a veces es complicado, como les comento, porque pocas cooperativas tienen un crecimiento, ¿no? Salvo aquellas cooperativas grandes de producción o que tienen más de 10 integrantes, eso sí tienen una organización muy estructurada. Pero si hacemos un diagnóstico de la mayoría de cooperativas, siguen manteniéndose a veces con las 5 o 6 personas máximo, y esto llega a causar un problema de toda esta parte, ¿no? Sobre todo la capacitación, pero es el tiempo que a veces no se tiene en las cooperativas, ¿no? Entonces ahorita tenemos este impulso del INAES, los impulsos de los NODES. Bueno, y nosotros vemos con mucho agrado porque ahorita
con este cambio que viene también sobre la cuestión de las cooperativas, de la ley, vemos que están dando muchos talleres exactamente para evitar todo esto en las cooperativas. Es decir, aquellas personas o compañeros que quieran ya empezar a formar una cooperativa tienen excelentes herramientas, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, compañero Ricardo, muy interesante. Y justamente, ¿no? Haciendo esta analogía nuevamente con la salud personal, muchas veces, ¿cuántas veces empezamos a detectar ciertos síntomas, ¿no? Que nos están alertando que algo no está funcionando, que algo está pasando? Y muchas veces postergamos, ¿no? El ir a un médico y atendernos. Y justamente de eso se trata, ¿no? De antes de que ocurra algo mucho más grave, pues atenderlo, acudir a atenderlo y poder, pues, resolver esa situación antes de que se haga mucho más grave, ¿no? Muchísimas gracias. Compañero Jorge también tenía levantada la mano. Adelante. Compañero Jorge Sí, Miranda. sí, dame un segundo. Sí. Bien, en primera instancia, uno de los problemas más grandes que tiene la cooperativa es dentro de ellos mismos, dentro del proceso administrativo. Para evitar esto, debe haber una comunicación efectiva. Los miembros de la propia cooperativa deben de reunirse y llevar a cabo un proceso informal y documentado, por supuesto, en el que se manifieste quién va a hacer qué dentro de la cooperativa, porque ustedes pueden ver que dentro del documento de la cooperativa manifiestan, hay un presidente, y entonces el presidente va a estar en su hamaca mandando lo que hacen los demás. No, también tienen que trabajar, también tienen que llevar a cabo labores el secretario. Entonces, hay muchos cargos que vemos que deberían de ser utilizados con una doble función, la función que nos da el acta constitutiva y la función del área de trabajo de cada quien. Por eso la comunicación es bien importante para que haya esta parte de la organización, aun cuando no se haga el análisis FODA, que es bien importante, pero que cada quien sepa exactamente lo que hace, porque luego me ha tocado participar con otras cooperativas en las que hay mucha confusión de actividades. No, es que yo soy el presidente y yo tengo que decir a todos los que van a hacer. Bueno, espérame, pero ¿y tu trabajo cuál es, no? Entonces, estar mandándolos a todos. Es decir, no hay una coherencia objetiva de la forma y el modo de trabajo administrativo dentro de la cooperativa, y por eso algunas desaparecen por hartazgo, porque no se da claramente el trabajo de las propias cooperativas en su organización. Así es, correcto. Muchísimas gracias, compañero Jorge. Y ahorita quisiera rescatar justo lo que hemos estado viendo en las diferentes sesiones sobre habilidades blandas. Creo que una de las palabras claves y temas es esto de la comunicación efectiva, asertiva, la parte de empatía, ¿no? Obviamente la cooperación, el liderazgo. Entonces, creo que vienen a relucir estos temas que hemos estado viendo en las diferentes sesiones, ¿no? Y por supuesto, este compromiso y responsabilidad. No sé, doctora Cibeles, si tenga algún comentario al respecto. Muchas gracias, maestra Roxana. Pues la verdad es que es muy interesante escuchar sus comentarios en el ejercicio, que me agradó muchísimo la participación de ustedes, porque finalmente ya tenemos la idea de lo que es un diagnóstico organizacional, y haciendo referencia a a la analogía que venimos manejando a lo largo de la sesión, pues a veces como dicen por ahí, a grandes males, grandes remedios, ¿no? Y en ocasiones no es solamente la medicina para para el dolor, perdón, sino que necesitamos a lo mejor un antibiótico o bien un cambio en el estilo de vida, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros identifiquemos cuál es la problemática que se está presentando, cuáles son las causas que hay, pero causas a raíz.
de acuerdo a ese análisis detallado que vayamos a hacer, pues vamos a identificar más claro cuál es la posible solución, ¿no? Todo esto representa finalmente si hacemos las cosas a la primera bien y a la primera vez, nos reduce tiempos, nos reduce costos. Lo mismo con un diagnóstico organizacional. Cuando tenemos una situación o una problemática lo más acertado posible, pues ya nos evitamos todos esos trámites y nos vamos a enfocar únicamente donde está la posible solución, ¿no? Como en el diagnóstico que hace el médico utilizando todas las herramientas, pues tenemos esa factibilidad para poder lograr los resultados esperados o realizar los cambios dentro del proceso, dentro de la forma, dentro de la parte administrativa, ¿no? Para poder tener esas mejoras, ¿no? Sí, es correcto. Ahorita estaba leyendo el comentario de Jesús González, que dice, desde la realización de las cooperativas se debe incluir un reglamento interno donde se plasmen por escrito las funciones de cada integrante de la mesa directiva, así como posibles sanciones si no se cumplen los acuerdos. Es decir, dejar pues las cosas en claro, ¿no? Que sí y que no. Y en caso de que no se cumpla, ¿qué va a pasar? ¿No? Claro. Muy bien. Claro, Pues tener bueno, los roles o las funciones de cada uno de manera muy, muy puntual, ¿no? Como lo mencionaba tal vez dentro del organigrama que proyecté. así es, muy bien, de todos, en efecto. Sí, bueno, pues, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Así, Ricardo. Ujú. Víctor nos dice, yo trabajo con cooperativas pesqueras. Son tan complejas las problemáticas que es abrumador como priorizar los problemas que atender. Algunas son cooperativas viejas que ya perdieron el sentido cooperativista. El problema es cómo rescatarlas, incluso si es de interés de ellos, porque ya operan por comodidad como empresas privadas o clubes. Uno de los problemas, por ejemplo, es que su propio quehacer ya está viciado, no cumplen las normas pesqueras y el cuidado del medio ambiente. Se pierde, ¿no? Los El valores. sentido, así es, y el sentido de por qué la cooperativa. Nos dice Miguel Ángel Ojeda, yo creo que como bien dicen, los compañeros nos hemos formado, no Pero- hemos formado cooperativistas y que lo que tienen un cargo no lo realizan. Ahí comienza la enfermedad de la cooperativa. Sí, Es correcto. correcto. Ricardo también quería participar. Sí, por favor. Pues agradecerle a las ponentes la oportunidad de la reflexión en este tema tan, tan difícil, incluso de aplicación, ¿no? Pero tan sencillo. ¿Por qué yo coincido con Roxana en el sentido de las cooperativas pesqueras? No en todo, en algunos aspectos. Hay cooperativas pesqueras muy buenas. En el Pacífico Norte están las mejores cooperativas y permítanme decirles que considero del mundo. Yo era un apasionado y admirador de los kibbutz de Israel y cuando conocí de cerca las cooperativas del Pacífico Norte, mis respetos, creo que las jugamos con cualquier cooperativa del mundo, no tan expansivas como las de España, pero en fin, sí, hay cooperativas buenas, hay cooperativas malas y hay regulares. Pero tenemos la herramienta más robusta, la ley de cooperativas. En la ley de cooperativas se establece incluso el proceso administrativo que hizo alusión a algún compañero. La asamblea se hacen planes y programas donde participan de manera democrática los socios. El consejo de administración ejecuta los planes y programas y se especifica qué van a hacer. El consejo de vigilancia es el control, pero además la ley es el qué y las bases constitutivas es el cómo. Y en las bases constitutivas se establecen las funciones de los consejos de administración y aún más allá, donde hay reglamentos ya muy puntual, se establece claro. Por eso decía que hay buenas, malas y regulares. Y hay un concepto muy importante en el caso de las cooperativas, que somos el puntual de la economía social y solidaria en México. Las cooperativas pesqueras no se crearon a través de una ideología cooperativa, se crearon por necesidad y por conveniencia, por así decirlo. Desde la época postrevolucionaria se empezaron a dar zonas
de reserva a las cooperativas y después hubo reserva de especies reservadas. Entonces podías acceder a los recursos pesqueros solo a través de las cooperativas. No fue por una conciencia cooperativa, sino por una necesidad de trabajo, de cubrir las necesidades mínimas de bienestar, no con cooperativas como en Europa, que se formaron a raíz de las desigualdades económicas que prevalecían. Por ejemplo, la cooperativa de Rochdale se establece por una desigualdad en la que las compañeras y compañeros tejedores de Rochdale buscaron un equilibrio de los sueldos y salarios y las condiciones de vida y horarios de trabajo, no así en México. Pero bueno, son temas de otro lado. Lo único que yo les quiero decir es que el modelo económico cooperativo es el modelo de economía futura. Lo han dicho premios Nobel de la Paz. El propio Papa, para descanse, Francisco, ponía de modelo la solidaridad cooperativa, que planteaba que se universalizara. En fin, tenemos más fortalezas, muchas debilidades, más amenazas, pero también muchas oportunidades. Gracias. Muchísimas gracias, señor Ricardo. Muchas gracias por su comentario, muy valioso. Sí, algún Y otro bueno, Perdón, había comentario. unas preguntas en el chat, les voy a poner. ¿Dónde o cómo puedo estudiar o certificarme para hacer diagnósticos organizacionales? sí, aquí ya di respuesta. Sabemos que existe el CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Aquí ofrece algunos estándares, como ya los compartí en el chat, y que están relacionados con la administración, específicamente en el área de capital humano, que es, digamos, la especialidad o lo recomendable. Hay varios y me comentaban que estos se vencen. Sí, en efecto, hay algunas certificaciones, como bien sabemos, que tienen un tiempo de Periodo. vencimiento, un periodo, pueden ser 3 años, depende, ¿no? La certificación que se obtenga. Pero bueno, estas son algunas, al- Sí, algunas algunas opciones a considerar. alternativas. Ujú. Muchas gracias. Pues entonces, no sé, ¿quieren continuar con las palabras de cierre de Karina? Sí, Al parecer, creo que sí. permítanme. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Lupita por este compilado de preguntas finales. Muchísimas gracias a las personas conferencistas por atender cada uno de los comentarios que al final Ricardo por ahí nos compartió, también otra persona nos compartió. Para este cierre les invito a que ustedes nos puedan compartir unas palabras finales relativas a la sesión que tuvieron el día de hoy. La que desee comenzar, ya sea la doctora Sibel o la maestra Roxana. Ok, pensé que lo dirigía hacia los que estaban escuchando, ¿no? Claro que sí, pues bueno, agradecer, por supuesto, su tiempo, agradecer su participación, sus comentarios, el que hayan retroalimentado. En verdad, muchísimas gracias. Es un gusto haber estado estos minutos con ustedes. Fue un trabajo que la doctora Sibel y yo hicimos con mucho entusiasmo, por supuesto con la guía de la maestra Karina. Y pues es nada más eso, ¿no? Un gusto y ojalá pronto volvamos a encontrarnos. Muchas gracias, un placer, la verdad, estar compartiendo con ustedes este tema, un poquito sobre diagnóstico organizacional. Espero que sea de utilidad para ustedes y pues un placer.